programa de hoy, el gobierno ruso estaría dispuesto a hablar con el Papa sobre la guerra. Desde Colombia, más de 800 misioneros evangelizaron en la golpeada zona del Popayán. Beatifican en Brasil a Benigna Cardoso, adolescente mártir de la pureza. Desde Ecuador, su capital Quito es elegida como sede del Congreso Eucarístico Internacional del 2024. Hoy recordamos la memoria litúrgica del beato venezolano José Gregorio Hernández, médico de los pobres. Le contamos más de su vida. Hola Eddie, qué alegría empezar esta nueva edición del programa. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias, un gusto verte y estar también con todos nuestros televidentes. Así es, amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias contándoles que el portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, dijo este martes que su gobierno está dispuesto a hablar con el Papa Francisco, Estados Unidos y Francia para hallar una solución a la guerra en Ucrania. El funcionario ruso se refirió así a la propuesta del presidente francés Emmanuel Macron, quien el lunes pidió al pontífice llamar al mandatario ruso Vladimir Putin, al presidente estadounidense Joe Biden y al patriarca ortodoxo ruso Kirill para favorecer el proceso de paz en Ucrania. Ahora escuchemos al Papa Francisco manifestando su temor a una guerra nuclear. Fue durante el cierre del encuentro internacional Un grito por la paz este martes. Hoy de hecho está ocurriendo lo que temíamos y que nunca quisimos oír. Es decir, que el uso de las armas atómicas que culpablemente después de Hiroshima y Nagasaki se continuaron a producir y experimentar y ahora viene a amenazar. Este año nuestra oración se ha convertido en un grito porque hoy la paz está gravemente violada, herida, pisoteada. Y esto en Europa, es decir, en el continente que en el siglo pasado vivió las tragedias de las dos guerras mundiales. Lamentablemente, desde ahora las guerras no han dejado de ensangrentar y empobrecer la tierra. Pero el momento que vivimos es especialmente dramático. Suplicamos a todos los gobernantes que no permanezcan sordos a este grito de la humanidad, que hagan cuanto esté de su parte para salvar la paz, todo lo que esté en su poder para salvar la paz. Así evitarán al mundo los horrores de la guerra, cuyas terribles consecuencias nadie puede prever. Promover, favorecer y aceptar negociaciones a todos los niveles y en cualquier tiempo es una medida de sabiduría y de prudencia que atrae las bendiciones del cielo y de la tierra. Queste parole suonano di impressionante attualità. 60 años después, estas palabras suenan sorprendentemente actuales. Las hago mías. Nos vamos a China con más noticias sobre la iglesia. El obispo emérito de Hong Kong, cardenal Joseph Zeng, de 90 años, se declaró no culpable por sus presuntos vínculos con un fondo que buscaba ayudar a los manifestantes detenidos o heridos durante el movimiento antigubernamental de 2019 en Hong Kong. El cardenal Zeng, junto a otros 5, fueron acusados por el régimen comunista de no haber registrado civilmente la sociedad Fondo Ayuda Humanitaria 612, que brindaba apoyo legal y económico a activistas pro democracia de la ex colonia británica. El fondo cesó sus operaciones a finales de octubre de 2021. Es preciso mencionar que si es declarado culpable, el obispo emérito de Hong Kong podría enfrentarse a una multa de hasta $10,000. El cardenal Zeng es partidario del movimiento a favor de la democracia y crítico del enfoque del Vaticano hacia China. Ahora las noticias de la iglesia en Colombia. En el mes de las misiones, veamos qué hacen los misioneros al sur del país. Esto y más nos cuenta nuestra corresponsal Ida Lozada. Aquí desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá, donde inicio contándoles que en medio de una gran misión arquidiocesana que durante 7 días abarcó 9 municipios del departamento del Cauca, el arzobispo de Popayán, junto a más de 800 misioneros entre presbíteros, religiosas, religiosos y laicos, confirmó una vez más la enorme fe de estas comunidades, así como la realidad de abandono institucional, violencia y pobreza a la que se enfrentan los habitantes de este importante territorio ubicado en el suroccidente del país.
De acuerdo con Monseñor Omar Sánchez, quien también es vicepresidente de la Conferencia Episcopal, esta misión traerá enormes frutos para fortalecer la labor evangelizadora de esa iglesia particular. Es un departamento que necesita una voz de esperanza y una voz, como dice el Papa, que venga desde el Evangelio en el sentido de que no da lo mismo querer transformar la realidad con la fuerza de la razón que hacerlo con los valores y la fuerza del Evangelio. Y por eso estos misioneros hicieron un gran trabajo, toda la arquidiócesis se volcó sobre estos 9 puntos y hemos hecho un aprendizaje para crecer más en nuestra vocación misionera. Estamos seguros que de continuar así año tras año y en las posmisiones que realizaremos, estaremos dándole al Cauca un nuevo renacer en su expresión religiosa que es tan valiosa en nuestro territorio y en nuestra arquidiócesis. En otras noticias, el próximo 9 de noviembre, la Conferencia Episcopal de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Fundación Universitaria Católica del Norte llevarán a cabo un simposio sobre diálogo interreligioso e intercultural y la evangelización en la virtualidad, un espacio a través del cual se reflexionarán algunas experiencias e ideas que permitan la implementación de estrategias en torno a estos temas al interior de instituciones, comunidades religiosas e iglesias particulares. Uno de los grandes retos que tenemos en la Iglesia Católica colombiana y universal es precisamente realizar aquello que el Papa Francisco llama la conversión ecuménica y la conversión también interreligiosa, es decir, que debemos tener una mirada hacia las personas que piensan distinto, que creen distinto a nosotros. Hemos vivido en un contexto en el que solamente conocemos la Iglesia Católica. Desde la Constitución del año 91 se han abierto otras posibilidades, el Estado colombiano defiende la diversidad religiosa y por eso nosotros no podemos ser ajenos a esta realidad. Y precisamente por ello, este conversatorio quiere sentar las bases de un sano diálogo ecuménico, de un sano diálogo intercultural. El objetivo de este simposio es responder a 2 signos de los tiempos que nos presenta el mundo actual. En primer lugar, la relación de unidad, de fraternidad que debe existir entre las diferentes religiones. Y en segundo lugar, el reto que tenemos, que nos ha presentado el Papa Benedicto XVI y que ha ratificado el Papa Francisco, de evangelizar el continente digital. Este simposio lo estaremos realizando de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Se pueden inscribir, lo estaremos realizando de manera virtual para que todos participemos de este gran simposio. Termino contándoles que el próximo sábado 29 de octubre se llevará a cabo en la Catedral Metropolitana de Medellín la solemne ceremonia de beatificación de la venerable sierva de Dios María Berenice Duque Henker, fundadora de la Congregación Hermanitas de la Anunciación. Esta celebración será transmitida a través de las redes sociales de la Arquidiócesis de Medellín y de la Conferencia Episcopal de Colombia. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Ella es la hermana Mari Silve Kabuke Bakatsuraki. Fue asesinada el pasado 19 de octubre en la aldea de Maboya, al noreste de la República Democrática del Congo, a causa de un atentado yihadista. La religiosa es parte de la Congregación de Hermanitas de la Presentación de Nuestra Señora en el Templo, miembro de una misión católica sanitaria en la localidad donde reside. Luego de saquear una farmacia y un hospital, los terroristas incendiaron el edificio donde la religiosa y un paciente murieron quemados. Posteriormente se llevaron medicamentos y equipamiento médico. Cambiando el tono de la información, la Iglesia Católica cuenta con una nueva beata y es de Brasil. Se trata de Benigna Cardoso da Silva, una adolescente de 13 años conocida como la heroína de la castidad por morir defendiendo su pureza. Ella fue beatificada este lunes en presencia de cerca de 60.000 feligreses. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Esta es la Santa Misa de la beatificación de Benigna Cardoso da Silva. La adolescente beata nació el 15 de octubre de 1928 en Santana do Cariri, estado de Ceará, en Brasil. Ella solía frecuentar la Eucaristía, leer la Biblia y atender a los necesitados con generosidad, en especial a los ancianos.
El 24 de octubre de 1941, Benigna, de 13 años, salió de casa a buscar agua de una fuente y fue atacada con un machete por Raimundo Raúl Alves Ribeiro, un menor que intentó abusar sexualmente de ella. Él la golpeó 4 veces con el machete. Benigna murió allí. Su hermano descubrió sus restos ensangrentados. En 2011 se iniciaron los primeros pasos para el proceso de beatificación. La presentación formal de la causa se produjo el 31 de enero de 2013, después de que la Congregación para las Causas de los Santos emitiera el decreto sin objeciones, titulando a Benigna como sierva de Dios. Durante la ceremonia de beatificación, 2 de las hermanas de Benigna y algunos jóvenes llevaron al altar la reliquia de la beata, mientras los cerca de 60.000 asistentes cantaban un himno compuesto en su honor. En las fotos publicadas por la diócesis de Crato, se observan muchas de las mujeres que asistieron, en su mayoría niñas, con vestidos similares al que la beata usó el día de su martirio. El cardenal Leonardo Steiner, arzobispo de Manaus, en Brasil, representó al Papa Francisco y celebró la misa de beatificación de Benigna en el Parque de Exposiciones Pedro Felício Cavalcanti, en la ciudad brasileña de Crato. Una gran noticia para Quito, Ecuador. Hoy anunciaron que el Papa Francisco ha elegido la ciudad como sede del 53º Congreso Eucarístico Nacional del 8 al 15 de septiembre de 2024. Para hablar más detalles sobre este acontecimiento, estamos conectados desde Quito, Ecuador, con el Padre Juan Carlos Garzón. Él es secretario general del Congreso Eucarístico Internacional. Padre, un gusto tenerlo en el programa. ¿Cuál es la importancia del Congreso Eucarístico Internacional? Para nosotros, como Quito, Ecuador, es una alegría acoger este Congreso Internacional Eucarístico. La importancia, lo diré con las palabras de San Juan Pablo II, los Congresos Eucarísticos Internacionales son expresión de una particular veneración y amor de la Iglesia Universal al Santísimo Sacramento. ¿Y qué significa para ustedes que Quito vaya a ser la sede de este importante Congreso? Para nosotros es un regalo de Dios, dado que este Congreso se convoca con ocasión de los 150 años de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús en el 2024. Por tanto, para nosotros es un regalo del Señor acoger este Congreso Eucarístico Internacional, acoger a la Iglesia Universal en nuestra iglesia particular de Quito. ¿Cuál es la agenda de conferencias, sesiones y actividades previstas que de todas maneras considera usted no faltarán en el Congreso Eucarístico Internacional? Bueno, es importante el tema que el Papa aprobó para este Congreso. El tema es fraternidad para sanar el mundo. Con el lema bíblico, ustedes son todos hermanos. En base a este tema, fraternidad para sanar el mundo, estamos preparando precisamente la semana del Congreso Eucarístico. Previamente se celebra también un simposio teológico. Todavía estamos preparando los temas, se está realizando el documento de trabajo, estamos en coordinación con el Pontificio Comité Eucarístico en Roma. Por tanto, es una agenda común que se va preparando poco a poco. Pero ya se han formado comisiones aquí en Quito, en el Ecuador, con la ayuda de la Conferencia Episcopal y también iglesias hermanas que nos ayudan. Padre, ¿qué mensaje puede darle a los ecuatorianos para que se vayan preparando para el Congreso Eucarístico del 2024? Para nosotros sabemos que la Eucaristía es el centro de la iglesia, es Cristo, ¿no? Por tanto, para nosotros lo importante es la preparación que tengamos espiritual y pastoral. Vamos a ofrecer como Congreso Eucarístico catequesis dirigidas a sacerdotes, a religiosos, a laicos, a niños, a jóvenes, para ir entendiendo este misterio de la Eucaristía. La Eucaristía construye la iglesia y la iglesia celebra la Eucaristía. Por eso en este tiempo será un tiempo de mucha oración, de adoración eucarística, será un tiempo de profundizar en este misterio eucarístico que es el misterio de nuestra fe. Así es, Padre, y qué importante también los frutos que vaya a traer este Congreso. Padre Juan Carlos Garzón, gracias por la entrevista. Un gusto acompañarles. Nos vamos a una pausa y al volver, en su catequesis, el Papa nos invita a ver la tristeza desde otro lado como camino a la felicidad. Hoy recordamos la memoria litúrgica del beato venezolano José Gregorio Hernández, médico de los pobres. Le contamos más de su vida. Ya regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Estamos de regreso y hoy la Iglesia Católica recuerda la memoria litúrgica del beato José Gregorio Hernández. Él es conocido como el médico de los pobres. Fue beatificado el 30 de abril de 2021 en Caracas, Venezuela. El padre Pedro Aguilar, director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Venezuela, nos contó más detalles sobre la vida de este futuro santo. Veamos. Bueno, estamos contentos en Venezuela. Hoy celebramos la memoria litúrgica del beato José Gregorio Hernández. Es el segundo año en que celebramos esta memoria litúrgica después de su beatificación ocurrida el 30 de abril del año 2020. Bueno, súper contentos. José Gregorio Hernández para nosotros es un santo del pueblo, porque la gente así lo expresa desde antes, hace muchísimos años, pero apenas, bueno, hace 2 años fue que ocurrió esta beatificación y algo muy particular. Venezuela tiene 4 beatos, pero este es el primer beato laico que tiene Venezuela. José Gregorio Hernández, un científico, un médico que dio todo por los pobres, por los necesitados, que intentó en su vida responder al llamado de Dios en la vocación ministerial, en el sacerdocio, pero bueno, Dios le tenía preparado otras cosas y él descubrió justamente en esa vocación, desde su vocación como científico, como médico, servir a los pobres y a los más necesitados. José Gregorio Hernández, nosotros aquí en Venezuela tenemos un lema que es, bueno, médico de los pobres y un cristiano ejemplar. Cristiano ejemplar porque fue un ciudadano que es respetuoso de las leyes, que fue una persona que fue amante de la música inclusive, que era médico, científico, preparado. De hecho, a Venezuela creó algunas cátedras como la de microbiología, investigación, se preparó en Nueva York, se preparó en Francia, y todo eso lo puso al servicio de los más necesitados. Era una persona que inclusive no cobraba a los pobres y si podía ayudarlos con las medicinas, lo hacía justamente, y por eso era tan querido y tan apreciado en el pueblo venezolano y sobre todo en los más necesitados. Yo creo que José Gregorio Hernández, para nosotros, católicos y no católicos, inclusive quienes veneran y respetan a este insigne venezolano, es esa capacidad de poder entender que desde nuestra vocación podemos servir a todos por igual, pobres, afligidos, desconsolados, y sobre todo, bueno, aquello que ha permitido a nuestro país unirnos como venezolanos bajo la figura del doctor José Gregorio Hernández, un hombre que se entregó por el prójimo, que fue amante de la paz y sobre todo un hombre de muchísima oración y entrega a los más necesitados. En su catequesis de este miércoles, el Papa nos invita a ver la tristeza desde otro lado, como camino a la felicidad. Escuchemos. Dio toca el cuore, ti viene qualcosa dentro, la tristeza. Dios toca el corazón y te viene algo dentro, la tristeza, el remordimiento por algo. Es una invitación a empezar un camino. El hombre de Dios sabe notar en profundidad lo que se mueve en el corazón. Es importante aprender a leer la tristeza. Todos conocemos qué es la tristeza, todos. Pero ¿sabemos leerla? ¿Sabemos entender qué significa para mí esta tristeza de hoy? En nuestro tiempo la tristeza está considerada mayoritariamente de forma negativa, como un mal del que huir a toda costa, y sin embargo puede ser una campana de alarma indispensable para la vida, invitándonos a explorar paisajes más ricos y fértiles que la fugacidad y la evasión no consienten. Santo Tomás define la tristeza, un dolor del alma, como los nervios para el cuerpo, despierta la atención ante un posible peligro o un bien desatendido. Por eso es indispensable para nuestra salud. Nos protege para que no nos hagamos mal a nosotros mismos y a los otros. Saber molto più grave e pericoloso non avvertire questo sentimento e andare avanti. El pasado viernes 21 de octubre, la agencia Fides publicó un informe que confirma el aumento del número de católicos durante 2020 en todo el mundo, excepto en Oceanía. Las estadísticas provienen del reciente Anuario Estadístico de la Iglesia que realiza la Oficina Central de Estadística de la Iglesia. Aquí las cifras de la Iglesia en el mundo. Según el último Anuario Estadístico de la Iglesia,
El número de católicos en el mundo ascendió en el 2020 a 15.209 millones de personas respecto al año anterior. Este crecimiento se dio sobre todo en Asia, América, África y Europa. El número de obispos en el mundo ha disminuido muy poco. Al 2020 se registra uno menos con respecto a la estadística anterior. Al 2020 hay más de 5.000 obispos. Aumentaron los obispos diocesanos, pero disminuyeron los obispos religiosos que pertenecen a una congregación. En total, los obispos diocesanos son más de 4.000, mientras que los obispos religiosos son más de 1.000. Hay más de 400.000 sacerdotes en el mundo, pero son menos que en el 2019, alrededor de 4.000 menos. Por otro lado, los diáconos van en aumento. Al 2020 son más de 48.000. Los religiosos no sacerdotes han aumentado en 274, ahora son más de 50.000. La estadística revela que baja el número de religiosas. Hay más de 10.000 menos. Al 2020 son más de 600.000. El número de seminaristas son más de 95.000 al 2020. Disminuyeron en alrededor de 1.500. Octubre también es el mes del Santo Rosario, la devoción más querida y pedida por la Virgen en Fátima y por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Le ofrecemos una serie de afirmaciones de los santos para que se inspire a rezarlo y si ya lo hace, para que nunca lo deje. Que no permanezcamos indiferentes ante El rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo. San Juan Pablo II. Aférrate al rosario como las hojas de la hiedra se aferran al árbol, porque sin Nuestra Señora no podemos permanecer. Santa Teresa de Calcuta. Amen a la Virgen y háganla amar. Reciten siempre el Santo Rosario. San Pío de Pietrelcina. Denme mis armas, la cruz, la corona del Rosario de la Santísima Virgen y las reglas de la compañía. Estas son mis 3 prendas más amadas. Con ellas moriré contento. San Juan Berchmans. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. San Miguel Febres. Te ofrezco mi trabajo. Al desgranar el rosario, suplicad a la Reina del Mundo por la santidad de la familia. Beato Álvaro del Portillo. Como 2 amigos frecuentándose, suelen parecerse también en las costumbres, así nosotros conversando familiarmente con Jesús y la Virgen al meditar los misterios del rosario y formando juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida de nuestra pequeñez, parecidos a ellos y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. Beato Bartolomé Longo. Estás viendo el fruto que he conseguido con la predicación del Santo Rosario. Haz lo mismo tú y todos los que aman a María, para de ese modo atraer todos los pueblos al pleno conocimiento de las virtudes. Santo Domingo de Guzmán. Hoy se cumplen 69 días de un grupo de religiosos presos en una cárcel de torturas por orden de la dictadura. La Conferencia Episcopal publicó hoy en Facebook este sencillo pero simbólico manifiesto. Pueblo de Dios llamado a orar en actitud humilde y penitente por nuestra iglesia, nuestros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, por los fieles laicos al servicio del Evangelio de Cristo. Y con eso terminamos el programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.